El método Ikigai parte 2 de 2. En la primera parte viajamos hasta Okinawa, uno de los lugares con mayor cantidad de personas centenarias del planeta. Conocimos historias de hombres y mujeres que llegaron a los 90, 100 e incluso más años manteniendo una actitud positiva, relaciones sólidas y una razón para levantarse cada mañana. Y descubrimos una palabra que parece sencilla, pero que encierra una enorme profundidad. Ikigai. La razón de ser. El propósito. Aquello que hace que la vida tenga sentido. Pero surge una pregunta inevitable. Si el Ikigai es tan importante, ¿cómo se encuentra? ¿Existe alguna fórmula? ¿Hay un camino específico? ¿O es algo que cada persona debe descubrir por sí misma? Y justamente ahí comienza esta segunda parte. Porque los autores explican que encontrar el Ikigai no consiste en esperar una revelación mágica. No es una respuesta que aparece de repente mientras observas un atardecer o lees una frase inspiradora. Normalmente es un proceso. Una búsqueda. Una exploración. Y muchas veces comienza prestando atención a aquello que te hace perder la noción del tiempo. Seguro te ha ocurrido alguna vez. Estás haciendo algo que disfrutas tanto que las horas parecen desaparecer. Miras el reloj y descubres que han pasado 2 o 3 horas sin darte cuenta. No estabas aburrido. No estabas distraído. Estabas completamente inmerso en la actividad. Y aquí aparece uno de los conceptos más interesantes del libro. El estado de flow. O estado de flujo. Una idea desarrollada por el psicólogo Mieli Csikszentmihalyi. Según sus investigaciones, las personas suelen experimentar mayor satisfacción cuando están completamente concentradas en una actividad que representa un desafío adecuado para sus capacidades. No demasiado fácil. Porque resultaría aburrida. No demasiado difícil. Porque generaría frustración. Sino justo en ese punto donde debemos esforzarnos y crecer. Los autores explican que muchas personas encuentran parte de su Ikigai precisamente en esos momentos. Porque cuando algo logra absorber completamente nuestra atención, suele existir una pista importante allí. Otra historia fascinante del libro es la de artesanos japoneses que llevan décadas perfeccionando la misma actividad. Personas que dedican toda una vida a fabricar cuchillos. A preparar sushi. A trabajar la madera. A cultivar jardines. Y que, lejos de aburrirse, parecen disfrutar cada vez más lo que hacen. Porque han convertido su trabajo en una forma de arte. En una práctica constante de mejora. Y esta es una diferencia importante. En muchas culturas se busca llegar rápidamente al resultado. Terminar. Conseguir. Completar. Pero la filosofía japonesa suele valorar profundamente el proceso. La práctica. El perfeccionamiento continuo. Y esto conecta con otro concepto que aparece frecuentemente. El Kaizen. La mejora continua. La idea de avanzar un poco cada día. No buscando cambios gigantescos. Sino pequeñas mejoras sostenidas. Porque las pequeñas mejoras terminan generando grandes transformaciones con el tiempo. Y cuando lo piensas bien, ocurre exactamente igual que con la salud, el dinero o las relaciones. Las decisiones pequeñas se acumulan. Los hábitos se acumulan. Y finalmente producen resultados que parecen enormes. Otra enseñanza importante del libro es que el propósito no siempre está relacionado con el trabajo. Y esto puede sorprender a muchas personas. Porque solemos pensar que encontrar nuestro propósito significa descubrir una carrera ideal. Pero los autores muestran ejemplos muy distintos. Hay personas que encuentran sentido en ayudar a otros. En enseñar. En crear arte. En cuidar a su familia. En cultivar un huerto. En participar en su comunidad. El Ikigai puede aparecer en muchos lugares diferentes. Lo importante es que conecte con algo que consideramos valioso. Y esto resulta liberador. Porque significa que no existe una única respuesta correcta. Cada persona puede encontrar significado de manera distinta. Otra de las historias más interesantes del libro es la de varios centenarios que fueron entrevistados sobre el secreto de su felicidad. Y algo curioso se repetía constantemente. Ninguno hablaba de hacerse rico. Ninguno hablaba de acumular más cosas. Ninguno hablaba de convertirse en famoso. Hablaban de relaciones. De amistades. De actividades que disfrutaban. De mantenerse activos.
De seguir aprendiendo. Y cuanto más analizaban sus respuestas los investigadores, más evidente se volvía algo. Las cosas que realmente generan bienestar suelen ser mucho más simples de lo que imaginamos. Pero también suelen requerir más atención de la que les damos. Otra enseñanza muy poderosa tiene que ver con la resiliencia. Porque la vida en Okinawa tampoco está libre de problemas. Las personas enfrentan pérdidas, enfermedades, dificultades económicas, momentos dolorosos. Y sin embargo muchas parecen desarrollar una actitud diferente frente a la adversidad. No porque ignoren los problemas, sino porque aceptan que forman parte de la vida. Y esta aceptación reduce mucho sufrimiento innecesario. Los autores relacionan esta idea con una filosofía japonesa llamada wabi-sabi. La capacidad de encontrar belleza en la imperfección. En lo incompleto. En aquello que cambia con el tiempo. Porque gran parte de nuestro sufrimiento aparece cuando intentamos que la realidad sea perfecta. Y la realidad rara vez coopera con ese plan. Otra parte muy interesante del libro tiene que ver con la atención. Porque vivimos en una época llena de distracciones. Notificaciones. Redes sociales. Mensajes. Contenido infinito. Y eso hace cada vez más difícil entrar en estados de concentración profunda. Los autores explican que proteger la atención es fundamental. Porque el flow necesita tiempo. Necesita enfoque. Necesita continuidad. Y cuando interrumpimos constantemente nuestra atención, también interrumpimos muchas de las experiencias más satisfactorias de la vida. Otra enseñanza importante es que mantenerse curioso parece ser una característica común entre las personas longevas. Siguen aprendiendo. Siguen preguntando. Siguen interesándose por nuevas experiencias. Y esto tiene mucho sentido. Porque la curiosidad mantiene la mente activa. Mantiene el entusiasmo. Y mantiene viva la sensación de crecimiento. Muchas personas envejecen físicamente. Pero algunas parecen dejar de crecer mentalmente mucho antes. Los habitantes de Okinawa muestran justamente lo contrario. Conservan el interés por la vida incluso en edades muy avanzadas. Y eso probablemente influya mucho más de lo que imaginamos. Otra historia que aparece en el libro habla de personas que continuaron desarrollando nuevas habilidades después de los 70, 80 o 90 años. Y esto rompe una creencia bastante extendida. La idea de que existe una edad límite para aprender. Porque mientras exista curiosidad, siempre existe posibilidad de crecimiento. Otra de las enseñanzas más profundas del libro es que la felicidad no suele encontrarse persiguiéndola directamente. Aparece como consecuencia. Consecuencia de una vida con significado. De relaciones auténticas. De actividades que disfrutamos. De sentir que estamos contribuyendo de alguna manera. Y esta idea resulta muy interesante. Porque muchas personas dedican años intentando ser felices. Pero pocas se preguntan qué tipo de vida genera naturalmente felicidad. Los autores parecen sugerir que el Ikigai es una parte importante de esa respuesta. Porque cuando existe una razón para levantarse cada mañana, muchas otras cosas comienzan a ordenarse. Hacia el final del libro aparece una reflexión que resume prácticamente todo. La vida moderna nos empuja constantemente hacia la velocidad. Más rápido. Más productividad. Más resultados. Más objetivos. Pero quizás una de las mayores lecciones de Okinawa sea justamente la contraria. Reducir la velocidad de vez en cuando. Escuchar. Observar. Conectar. Y preguntarnos algo muy simple. ¿Qué es aquello que realmente da sentido a mi vida? Porque cuando encontramos aunque sea una parte de esa respuesta, todo cambia. Las dificultades siguen existiendo. Los problemas siguen apareciendo. Pero existe una dirección. Existe una razón. Existe un porqué. Y como decía Friedrich Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Quizás esa frase capture perfectamente el espíritu de este libro. Porque el Ikigai no elimina los desafíos. Pero sí puede ayudarnos a atravesarlos con más energía y significado. En el fondo, el método Ikigai no trata únicamente sobre vivir más años. Trata sobre vivir mejor esos años. Sobre encontrar actividades que nos hagan sentir vivos. Sobre construir relaciones que nos sostengan. Sobre seguir aprendiendo.
sobre mantener la curiosidad y sobre descubrir aquello que hace que cada mañana tenga sentido. Y bueno, hasta aquí llega este resumen del método Ikigai. Gracias por haberte quedado escuchando hasta el final. Espero que alguna de las historias, reflexiones o enseñanzas de este libro te haya acompañado durante este recorrido. Porque muchas veces vivimos tan ocupados persiguiendo metas futuras que olvidamos hacernos una pregunta fundamental. ¿Estoy dedicando tiempo a aquello que realmente importa para mí? Y quizás no tengas la respuesta completa todavía. No pasa nada. La mayoría de las personas no la tiene. Pero cada paso cuenta. Cada experiencia cuenta. Cada descubrimiento cuenta. Y muchas veces el propósito no aparece de golpe. Se construye. Se descubre. Se desarrolla con el tiempo. Recuerda algo importante. No necesitas tener toda tu vida resuelta para empezar a vivir con más significado. No necesitas encontrar una misión gigantesca. A veces basta con identificar aquello que te entusiasma, aquello que te hace crecer y aquello que te conecta con los demás. Porque los grandes cambios suelen comenzar con pequeñas decisiones repetidas cada día. Y quizás tu Ikigai no esté tan lejos como crees. Quizás ya esté presente en algo que haces, disfrutas o valoras profundamente. Solo necesita un poco más de atención. Si te gustó este audiolibro, también te recomiendo El hombre en busca de sentido, Walden, La buena suerte y el elemento, porque todos exploran el propósito, el crecimiento personal y la búsqueda de una vida más plena desde perspectivas muy diferentes y enriquecedoras. Gracias nuevamente por escuchar. Y nos vemos en el próximo resumen.